varios sonidos. Ah, pero usted no tiene la hoja todavía, ¿verdad? Creo que está bien. Y es lo mismo que está acá, por si no alcanza a leer, es lo mismo que está acá. Estos son, digamos, las bases que les di a cada uno de ustedes para leer, sobre todo. Leer cualquier palabra, que ya sea una parada de bus, comida o cualquier cosa, son los sonidos para poder leer. ¿Okay? Entonces así, si ve viendo una palabra, ya después como vio, tenemos ya frases construidas y no sabe cómo pronunciarlas, acá están todos los sonidos. Con esto normalmente lo simplifiqué al máximo que se puede para tener entonces la posibilidad de poder leer cualquier cosa. ¿Ya? Empecé haciendo los sonidos porque pues con eso se va a leer, ¿okay? Con eso se va a poder pronunciar cualquier cosa y al escuchar también reconocer. ¿Okay? Tenemos en cada cuadrado, como puede ver ahí, sentate, como podemos ver ahí, cada cuadrado a veces hay varias letras, a veces solo hay una letra, pero cada cuadrado, o sea, cada cosa que va a tener acá, por ejemplo, significa que es un sonido, uno y solo sonido. ¿Okay? Acá tenemos un sonido, acá tenemos el segundo y acá tenemos el tercero, por ejemplo. ¿Okay? Acá como primer sonido es para las 3E. ¿Okay? En francés tenemos 3E. Y la primera, ¿okay? En el primer cuadrado, es una E nueva en francés, ¿okay? Que no se escucha tanto en el español y se pronuncia E. ¿Okay? E. E. Y acá le puse que se dice sonriendo para que le salga mejor. ¿Okay? Una E normal, pero si sonríe, E. E. Y ahí le sale. ¿Okay? Porque la E en español es E. Y E es con el sonido. E. ¿Okay? Sonriendo de verdad. E. ¿Okay? Entonces, se puede escribir de varias maneras. Se puede escribir acá solo con el E y el acento. ¿Okay? Se puede escribir ER y como ve, acá dije, para simplificar otra vez, la última letra vamos a intentar de no decirla. ¿Okay? Por lo general va a estar ahí solo para indicar el sonido. ¿Okay? Acá, por ejemplo, tenemos ER. ¿Okay? Tenemos ER, pero vamos a decir E también. E. ¿Okay? Tenemos EZ, también E. ¿Okay? Y acá un poco más abajo tenemos ET, ¿ok? Justo abajo de la nariz tenemos ET. Eso es una pequeña palabra, ¿okay? Que significa I. ¿Ok? I. Por ejemplo, Tony y Manuel. Tony e Manuel. ¿Ok? Pero se pronuncia E. ¿Ok? Vamos a ponerle un poco de cuidado porque cuando está solo así, ET es una palabra, ¿ok? Pero después vamos a ver que puede estar dentro de una palabra y se pronuncia diferentemente y ya no es la palabra que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, acá tenemos tres palabras en sí, ¿ok? Tenemos boulanger, el panadero, ¿ok? Como escuchó, la R está ahí, pero no se escucha, ¿ok? Boulanger, G. Ajá, boulanger. Después tenemos la nariz, ne, otra vez la Z está ahí, pero no se pronuncia, ¿ok? Tenemos I, ET, E, la palabra I, ¿ok? Acá después tenemos en el cuadrículo que está justo al lado, acá, tenemos otros sonidos, ahí son más numerosos, pero esa es la E como en el español, ¿okay? Una E. ¿Okay? Eso se puede hacer de varias maneras. Hay algunas que se pronuncian normalmente un poco diferente, pero para simplificar todo vamos a hacer en cuenta que se dice así. ¿Okay? Tenemos entonces otra vez la E con acento, ¿okay? Para esta vez hacia atrás, acento grave, se dice E. La AI,
No se va a decir AI, se va a decir E. ¿Ok? E. AI con S también, no se va a decir AIS, sino que E. ¿Ok? EI, E. ET, acá vio, esta es la palabra que vimos antes. Acá, ET, es la misma que vimos acá. Pero esta vez va a ser un sonido, no va a ser la palabra. ¿Ok? Vamos a ver justo después un ejemplo, pero en este caso ET se dice E. ¿Ok? Antes se decía E y ahora se dice E. ¿Ok? Y tenemos la E con un acento un poco diferente que también se puede decir E. ¿Ok? Para simplificar. Entonces, acá tenemos varias palabras. Tenemos nuevamente la escoba. ¿Ok? Se pronuncia ba-le. ¿Ok? Ballet. Ballet. La reina, reine. ¿Ok? Ren. La R la puede intentar hacer como usted pueda. ¿Ok? Eso le dije igualmente. Nunca le va a salir correctamente la R. ¿Ok? Aunque tenga 20, 30 años. Por lo general el acento hispánico se queda ahí. ¿Ok? Y le vamos a entender perfectamente que nos lo diga a lo guatemalteco, a lo español. No importa, ¿ok? Media vez se habla español, uno ya sabe reconocer que es una R, ¿ok? Hay gente que sí, se le va a burlar, pero igual, se le entiende, ¿ok? Eso es lo esencial, es que se le entienda. Entonces tenemos ren, ¿ok? Ren. Después tenemos acá, encontramos la ET, ¿ok? Al final de la palabra, bonnet, se escribe con ET, pero no se pronuncia E. Escuche cómo se dice. Bonnet. Bonnet. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta vez la ET no es una palabra, sino que es un sonido dentro de una palabra. ¿Ok? Antes se pronunciaba E porque estaba sola. ¿Ok? Manuel E. Anthony. ¿Ok? En cambio acá no es una palabra, sino que es simplemente un sonido, entonces se dice bonnet. ¿Ok? E. Después tenemos para terminar una abeja, abeille, también, ¿ok? Ahora, acá para la AI dijimos que se pronunciaba E, ¿verdad? Cuando está AI, AIS se pronuncia E. Y acá hice la diferencia, mire, acá tenemos por ejemplo me, la palabra de abajo, esto no está escrito, tienen que verlo acá. La palabra de abajo es me, ¿ok? M-A-I-S, la que está acá, ¿ok? Eso significa pero, ¿ok? Pero. La palabra de arriba, ve que se escribe casi de la misma manera, solo que la I tiene 2 puntos, ¿ok? Entonces ahí sí vamos a pronunciar la I, ¿ok? Acá no se pronuncia, si decimos me, no escuchamos ni la I ni la S, ¿verdad? En la otra se dice maíz, y ahí es el maíz que nosotros conocemos, ¿ok? Acá es me, y acá ya lleva 2 puntitos sobre la I, se pronuncia maíz, ¿ok? Cuando va a ir los 2 puntitos sobre una letra es para pronunciar la letra correctamente, ¿ok? Continuamos y seguimos con una E que se escucha un poco como una O, ¿ok? También a veces es un poco difícil de pronunciar, ¿ok? Y les decía a ellos, es más fácil de decirla como cuando se da un beso, ¿ok? ¿Ok? Esta es la E naturalmente en francés, ¿ok? Cuando no lleva acento, no lleva ninguna otra cosa, es E, ¿ok? Se puede pronunciar cerise, ¿ok? La cereza, cerise. Se puede pronunciar cheval, el caballo, cheval, ¿ok? Y muchas veces va a escuchar cuando alguien va a pensar, ¿ok? Cuando va a escuchar a alguien en francés pensar y no sabe responderle, va a ser como, ¿ok? Es el sonido natural que se utiliza, porque es nuestra E natural, ¿ok? En español sería, en francés es, ¿ok? Solo se cambia la E, pero sigue siendo ese sonido que se hace cuando uno piensa, ¿ok? No significa nada, solo es para comblar un blanco, digamos, ¿ok? Después tenemos la O, ¿ok? Donde está la puerta, el sombrero, tenemos la O. En español hay 2 O, ¿verdad? Hay una O
corta es la O que conocemos en el español. El primer cuadrado solo está la O. Después tenemos tres otros sonidos que corresponden a lo mismo. Es una O un poco más larga, ¿ok? Se va a pronunciar U, ¿ok? U. Una es O, la otra es U, ¿ok? También como los labios con la forma de un beso se les sale un poco mejor. Una es O, la otra es U, ¿ok? O, U. Esta es O, esta sí es como el español, ¿ok? Esta es una O, esta es U, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les había dicho también era que acá, dentro de estos dos también pueden ser una palabra, ¿ok? AU es una preposición para decir, por ejemplo, al, pero va a depender de la palabra, ¿ok? Entonces, había cogido el ejemplo, yo voy al parque, je vais au parc, ¿ok? Acá o significa al, ¿ok? Para indicar una dirección, un lugar, ¿ok? Pero es como la otra, el la palabra i, ¿ok? También se puede encontrar solo como un sonido dentro de una palabra, ¿ok? Y ya no va a significar al, sino que va a ser solo parte de la palabra, ¿ok? Después tenemos O, también se pronuncia de la misma manera, pero esta vez tenemos una E en más, pero el sonido no cambia nada. Sigue siendo lo mismo, ¿ok? Cada cuadrado sigue siendo lo mismo. Esta palabra EAU significa agua, ¿ok? Agua, U. Por ejemplo, quiero agua, je veux de l'eau, U, ¿ok? O es agua. Y la última, con un acento, es una O también, se pronuncia de la misma manera. Esta sí no tiene ningún sentido decirla sola, ¿ok? A ver, acá tenemos unas palabras para ilustrar. Tenemos juntamente la puerta, ¿ok? Se dice porte, porte. Tenemos una cazuela que se dice casserole, una olla, ¿ok? Casserole. Y tenemos sol, sol que no significa el sol que nosotros conocemos, ¿ok? Sino que el sol así escrito es el suelo, ¿ok? El suelo de algo. Para decir sol, el sol que brilla, el sol que da calor, decimos soleil, soleil, ¿ok? Y acá me habían preguntado cómo se dice cuando hay, no me recuerdo cómo me habían dicho, soleado, ¿ok? Y había escrito ensoleillé, ¿ok? Un día soleado, un jour ensoleillé, ¿ok? Después, para las tres otras formas de O, tenemos chapeau, eso es un sombrero, ¿ok? Chapeau. También a veces lo voy a poder escuchar como felicitación, ¿ok? Cuando le dice chapeau, es de como bravo, ¿ok? Es una expresión que se puede utilizar también, ¿ok? Tenemos hospital, hospital significa hospital, aussi, ¿ok? Acá tenemos aussi, esto significa también, ¿ok? Aussi, también, y por último la palabra agua, u, ¿ok? U. Ahora, acá tenemos algo importante para diferenciar las S's, ¿ok? Acá tenemos la palabra poisson, ¿ok? Justo al lado tenemos la palabra poisson, que significa pescado, ¿ok? Vamos a empezar con simplemente el sonido que tenemos acá, el OI, ¿ok? OI no se va a pronunciar OI, se va a pronunciar OA, entonces va a decir WA, WA, ¿ok? Se puede escribir también con WA o con OA, ¿ok? Pero sigue el mismo sonido, WA, ¿ok? Oiseau, después tenemos poisson, y para un auto, voiture, voiture, ¿ok? No es OI, sino que es WA, ¿ok? En ningún momento escuchamos la I, ahí por ejemplo, siempre WA, voiture, oiseau, poisson, ¿ok? Entonces, para volver acá al poisson, al pescado, ¿ok? Acá miremos, pescado significa poisson, ¿ok? Poisson significa pescado. Y justo abajo, mire que tenemos otra palabra, pero esta vez
con una S solamente. ¿Ok? Una S y al quitarle la S se pronuncia poison. Y esta vez significa veneno. ¿Ok? Solo le quitamos una S. ¿Ok? Y ahí es importante. ¿Por qué? Porque la S se va a pronunciar de varias maneras. ¿Ok? El primer caso va a ser si la S está al inicio de la palabra. ¿Ok? S está al inicio. En este caso, se va a pronunciar S. ¿Ok? Es. Ese es el primer caso, si está al inicio de la palabra. Después tenemos un segundo, si la S única, ¿ok? Solo una S está en medio. Si está en medio se va a pronunciar como una Z, ¿ok? Como una Z. La Z en francés se hace vibrar la garganta, Z, ¿ok? Z, como una avispa, ¿ok? Eso va a ser si la S está en medio de la palabra y está sola. ¿Ok? Ahí se va a pronunciar como una Z. ¿Ya? Ahora, va a ser como S, ¿no? ya no va a ser una S. ¿Ok? Tenemos el último caso, el tercero. Si tenemos dos S, ¿ok? Seguido, S, S, y esta vez en medio de la palabra, si está en medio, esta vez se va a pronunciar como una S. ¿Ok? Es lo que tenemos acá con el pescado, poisson. ¿Ok? Tenemos dos S que están en medio de la palabra, por eso se pronuncia como una S. ¿Ok? Acá tenemos solo una y está en medio de la palabra, se pronuncia como una Z. Z, poisson. ¿Ok? Poisson. Esto es bastante importante para la pronunciación. ¿Ok? Después tenemos la U. ¿Ok? U para nosotros es OU. ¿Ok? La OU que conocemos en el español. La U sería OU acá. ¿Okay? La segunda que está acá, mire, en este cuadrado, U. Esa es la U que conocemos. Ahora, la U simplemente, como la conocemos nosotros, no existe solo con una letra. Porque cuando solo va a estar la U, se va a pronunciar U. Otra vez como que se va a dar un beso. U. ¿Ok? U. Y esta va a ser la U cuando está así solita. ¿Ok? Entonces, para la U tenemos, por ejemplo, cuisine. ¿Ok? Tenemos U y la S que está ahí está sola y en medio de la palabra entonces se pronuncia como una Z. Cuisine. Cuisine. ¿Ok? Después tenemos urgent. Urgent. ¿Ok? Y lune. Lune, para decir luna. ¿Ok? Después tenemos todo lo que es con la U. Este es el sonido U. Sería bouche, para decir boca. ¿Ok? Bouche. Después tenemos cuchillo. Q, tenemos acá la OU. Y después O. Entonces se lee couteau. Couteau. ¿Ok? Y para terminar, eso no está escrito en la hoja, pienso, pero tenemos el sonido EU, que se parece un poco a la E que hicimos antes, ¿ok? Sería más o menos lo mismo. Había puesto como ejemplo dos, que se dice de, ¿ok? Poco, que se dice peu, ¿ok? O ellos, que se dice ¿ok? Y como ve, acá hay partes de, de las palabras que no se va a pronunciar, ¿ok? Por ejemplo, acá la X no se pronuncia, ¿ok? Eso es lo que le dije al inicio. Vamos a hacer en cuenta que la última letra no se va a decir, ¿ok? Al menos que sea una vocal, ¿ok? En cual caso sí se va a pronunciar toda la palabra, ¿ok? Pero por ejemplo acá terminamos con una X, no se va a pronunciar X, no, ¿ok? Tenemos acá por ejemplo urgent, entonces urgent no se escucha la T, ¿verdad? Ahora si pongo para una situación urgente, ahí le añado una E de ya, porque es femenino, una situación urgente. Y entonces en este caso ya se pronuncia urgente, ¿okay? Porque terminamos con una vocal, urgente, ¿okay? Pero si no tenemos la vocal al final, urgent, y no se escucha la T, ¿okay? Claro está que hay excepciones y después va
usted viendo que a veces se dice, a veces no, pero ya eso es poco a poco, ¿ok? Acá estamos solo al inicio para evitarle hacer tanto chunche de acá para allá y simplificarlo al máximo. A ver, después, en la primera parte de la hoja, no, sigue ahí, sigue ahí. Hasta abajo puse solo B, R, V, C, H, G, N, son porque son pequeñas precisiones que hay que hacer, no es cosa diferente, ¿ok? Pero, o sea, sí es cosa diferente, pero no es tanto como lo demás, ¿ok? Por ejemplo, acá vamos a hacer la diferencia entre la B y la V, ¿ok? Entre la B y la V. En español latino, en dado caso, no ponemos atención en eso, ¿ok? Vaca o bosque, no tenemos la diferencia, ¿verdad? Pero en francés sí vamos a hacer la diferencia entre B y V, ¿ok? Entonces, la B la vamos a pronunciar B, ¿ok? Ahí no cambia nada. La V vamos a decir V. V. Nos vamos a morder el labio inferior. V. V. ¿Ok? Entonces, en este caso se leería bravo. Bravo. ¿Ok? Eso no significa enojado o bravo. ¿Ok? Eso es para felicitar a alguien. ¿Ok? Como decir bravo, bien hecho. ¿Ok? No significa enojado. Después, puse la R porque igual se pronuncia un poco diferente, pero como les dije, intente hacerlo mejor, ¿ok? Siempre le va a quedar el acento hispánico, pero le vamos a entender, ¿ok? Hay gente que pasa años acá y aún se le queda así, ¿ok? No es cosa importante. Mientras se le entienda, eso es lo esencial. Después, acá, refiriéndome al ch, ¿ok? En francés no vamos a tener ch, ¿ok? Siempre vamos a tener el sh, ¿ok? Que sea CH o SH, siempre va a ser sh, ¿ok? Siempre, ¿ok? Al menos que haya excepciones, pero no tengo ideas ni palabras que me vengan, porque por lo general siempre va a ser sh, ¿ok? Eso es una. Y después acá tenemos el sonido ñ, ¿ok? El de la ñ que conocemos todos, ¿ok? Se escribe con dos letras, GN. La ñ, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos la palabra araña, ¿ok? Esto se pronuncia E, ¿ok? Lo vimos al inicio, E. Esto se pronuncia E, ¿ok? Tenemos arañe, 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 eso significa araña, ¿ok? Y bueno, esto es lo principal. Los sonidos de después son bastantes básicos. No sé si va a venir Jacqueline o no. Así terminamos esto rápidamente y pasamos a la otra actividad. Entonces, si le da vuelta a la hoja, acá tenemos el sonido, primeramente, on, ¿ok? El sonido on. Esto se puede escribir de varias maneras. Se puede escribir EN, AN, ENT, ANT. A veces con la EM, ¿ok? EM se va a pronunciar de la misma manera como si fuese una N, si después va una M, una B o una P, ¿ok? Si no, se va a pronunciar M, ¿ok? M o AM, dependiendo. Acá va a ser AM, M, pero si tenemos una M, una B, una P, acá va a ser ON y después va a ser ON otra vez, ¿ok? No va a cambiar nada. Entonces, acá tenemos palabras, tenemos serpiente, serpent, ¿ok? Puede sentarse. Tenemos diente, que se dice dent, ¿ok? Tenemos un foco que se dice ampoule, ¿ok? Porque lleva una P después de la M, ¿ok? Si no sería am, ¿ok? Pero como lleva una P, se va a decir en. Tenemos tempestad, tempête, embajada, ambassade, emmener, ¿ok? Emmener, que significa llevar consigo, ¿ok? Después tenemos el sonido an, ¿ok? Cuando se escribe con IN, UN, AIN o AIM, ¿ok? An, como el número 1, an, ¿ok? Acá reconocemos justamente an, que significa 1, ¿ok? Tenemos la palabra vin, vino, main, mano, ¿ok? Y hay que tener cuidado porque acá tenemos ejemplos en los cuales cuando se le añade una E cambia el sonido,
¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos un. Si le pongo una E más, ya no va a ser un, sino que va a ser une. ¿Ok? Une. Acá es un y acá es une. ¿Ok? Un, une. Lo mismo para acá. Tenemos lapin, eso significa conejo. ¿Ok? Lapin, el sonido que estamos viendo. Si le añado una E, ya sería lapine. Lapine. ¿Ok? Acá es un, acá es in. ¿Ok? Entonces hay que tener un poco de cuidado ahí. ¿Ok? Para terminar, el sonido o n se parece un poco al on, pero la diferencia se puede hacer aún así. ¿Ok? Se escribe ON, ¿ok? O OM con las mismas reglas de antes. Está una M, una B o una P. ¿Ok? Tenemos la palabra casa, por ejemplo, maison, maison, o un limón que se dice citron. ¿Ok? O N también significa nosotros. ¿Ok? Nosotros. Y pues nosotros también se puede decir nous. Nous. ¿Ok? Pero solo va a cambiar por cuestiones de gramática la conjugación de los verbos, pero en sí significa nosotros. ¿Ok? La idea de un grupo. ¿Ok? Y bueno, esto es todo para los sonidos. Esto ya lo hemos visto anteriormente y bueno, espero que le ayude.